Sí, Ernesto, pues vamos a entrar también en alguna información que hemos estado preparando pues para esta mañana. Y el día de ayer la Secretaría de Economía, Ernesto, dio una información muy importante que pues llama la atención en torno a la inversión extranjera directa. Ha habido un debate muy interesante en torno al tipo de inversión extranjera directa que también está llegando al país. Y la cifra que ayer se reportó son 31.096 millones de dólares, monto 7% superior al mismo periodo del 2023, que había sido de 29.041 millones de dólares. Y bueno, pues esto representa otra vez un nuevo récord histórico. Estamos viendo en pantalla este crecimiento de esta inversión extranjera directa, y principalmente esta inversión se debe a la reinversión de utilidades que las empresas están viendo pues un escenario favorable de crecimiento. Hay todo un debate, Ernesto, en torno a si vamos a entrar en un proceso de recesión o si vamos a vivir un proceso de desaceleración, producto también de lo que se está viviendo en los Estados Unidos. Pero aquí vemos que las empresas, la inversión está mandando un mensaje al reinvertir sus utilidades, que pues hay una situación pues de cierta tranquilidad para estos mercados. Y otro elemento importante es de dónde viene esta inversión extranjera directa. Principalmente el 44% proviene de los Estados Unidos y el 54% se va al sector manufacturero. Pues esos son parte de los datos que se están reportando el día de ayer de la Secretaría de Economía. Y bueno, en segundo lugar está Alemania, después de los Estados Unidos. Japón, Canadá, Bélgica. Aquí llama la atención las 5 entidades federativas con mayor inversión extranjera directa. También ese es otro dato que estamos poniendo aquí en pantalla. Pues sí, vaya dato ahí, Violeta. Pues bueno, siguen a pesar de tanta campaña y tanta campaña mediática contra el gobierno, pues las inversiones siguen llegando y siguen reiterándose en nuestro Ujú. país. Así que bueno, es un dato importante que está colocando la Secretaría de Economía. Y también yéndonos ahora al sureste mexicano. Recordará usted que hace unos días estuvimos en la conferencia matutina del presidente Andrés Manuel López Obrador abordando el tema de la violencia en Chiapas y particularmente el tema de las y los desplazados que pues se agudizó este fin de semana. Hubo pues disparos, hubo enfrentamientos en la cabecera municipal de Chicomucelo, en las periferias también. Y bueno, eso es en la parte de Chicomucelo, está también en la zona Altos. Tenemos un video que publicó, es un video que llama la atención porque es un helicóptero. Ese creo que no te lo puse en la escaleta, pero sí está en los envíos, Jerónimo. Am, es un video de la Secretaría de Seguridad Pública porque es filmado desde ahí y por eso sabemos que es de ellos, que lo filtraron precisamente a una periodista ahí en el estado de Chiapas, de un helicóptero que pues está, dice, haciendo un apoyo a la Secretaría de Seguridad Pública, y le disparan desde poblados que están en la frontera entre Panteló y Chenaló. Este es el video que circuló ayer en redes sociales. Lo vimos ahí en la cuenta de Twitter de Gabriela Coutinho. Vamos a ver este video y regresamos con ustedes. Bueno, ahí apenas se alcanzan a percibir los videos de Los disparos. los disparos, perdón, que salen desde estos poblados y se ve como el helicóptero pues tiene que dar un viraje, parece ser que recibió unos impactos y eso es en la zona altos, pero en la zona de Chicomucelo, pues ahí precisamente
de la denuncia que hicimos en la mañanera. Recordará usted que leímos un listado de poblados, perdón, que se vaciaron. Bueno, uno de esos poblados, pues ya hay un grupo de autodefensa, no sé cómo llamarle todavía, que detienen a un convoy del ejército mexicano y se ponen a dialogar con ellos. Así que vamos a ver este video porque retomamos un poco un fragmento de esa mañanera con el diálogo que tienen los pobladores de Vado Ancho o de las periferias de Vado Ancho con el ejército mexicano para que usted pueda escuchar qué es lo que ha estado pasando en esas poblaciones. La violencia es cada vez más fuerte y yo le escucho a usted aquí decir estas partes que ya se está atendiendo, pero no corresponde cuando nosotros estamos haciendo el trabajo y el seguimiento de los casos. En Chicomucelo, por ejemplo, ya se tuvo que desplazar prácticamente la mitad de la población de la cabecera municipal. Hay poblados que se vaciaron por completo, regresan de pronto un día para ver sus pertenencias y se vuelven a ir. Piedra Labrada, Nueva Piedra Labrada, Jolentón, Galicia, 20 de noviembre, San Antonio, Vado Ancho, Nueva Morelia, San Francisco, Zacaluapan. Una gran parte de estos desplazados están en Comitán. De hecho, desconocemos si en su gobierno hay un programa que atienda los desplazados internos que tenemos en el país. En Chiapas no hay nada. La negligencia del gobernador Rutilio Escandón Cadenas no es grande, es infinita. Nosotros venimos luchando. ¿Por qué? Porque nuestras familias ya fueron desplazadas. Nuestros niños, cuando subieron, no sé qué grupo subiría a Vado Ancho, tiraron gas. Muchas embarazadas perdieron sus niños. Allá hubo pérdida de niños por causa del gas. Por eso nosotros nos estamos levantando como pueblo. Como pueblo nos estamos levantando para poder liberar nuestro camino por la mala injusticia. Queremos que nuestro municipio esté libre, pero tanto tiempo ya luchamos con el gobierno. Mandamos solicitudes y solicitudes. Tomás lo mira y ¿qué dice? Chiapas está todo bien. Si estuviera todo bien Chiapas, señor, toda nuestra gente que tenemos aquí atrás ahí estuvieran en sus hogares. Pues tremenda, Violeta, tremenda la situación ahí. Sí, Ernesto, pues esto se ha extendido, como tú dices, Chicomucelo, Panteló, Capitán Luis Ángel Vidal, y estamos a una semana de que se realicen estas elecciones extraordinarias para la presidencia municipal y el cabildo, y en ese contexto se está dando también esta disputa por el territorio. Ernesto, y bueno, una situación que hemos platicado es ver, ¿no? Ver de nuevo este programa que ha hecho Laura Carsen, hecho en América, esta entrevista que también le hizo a Dolores González de Serapaz, me parece que es muy, muy buena e interesante en el sentido de cómo se ha estado midiendo la violencia en el estado de Chiapas, Ernesto, y a nivel nacional y mundial en torno al número de homicidios. Y ella decía, aquí estamos hablando de otras características por la historia de Chiapas, por las particularidades también de este territorio, y hablamos de una violencia, o ella habla, que me parece a mí que yo la suscribo, violencia multidimensional, que no nada más puede ser circunscrita al número de homicidios, y eso nos parece muy, muy importante, pues reiterarlo, Ernesto, que a lo mejor aquí pues no estamos viendo un homicidio, pero sí estamos viendo expresiones de violencia sumamente extremas que obligan a las poblaciones a desplazarse y salir, ¿no? Y decíamos, pues, ¿quiénes son las más afectadas? Las mujeres, Ernesto. Así es que, pues, nos parece importante seguir
atendiendo, poniendo el reflector en Chicomucelo, donde también hemos comentado y ya vemos que ahora este fin de semana algunos medios de comunicación lo retoman, que hay una situación también ahí de explotación minera ilegal, Ernesto, por la varita, que también eso está generando situaciones de violencia y desplazamientos, Ernesto. Entonces, qué bueno que lo pongamos aquí, pues como parte de los elementos centrales de lo que ha estado ocurriendo este fin de semana, Ernesto. Así es, Violeta, pues esperemos que el gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador pueda no solamente detener la violencia que hay ya en muchos municipios del estado de Chiapas, sino que también tendrá que verse qué hacer con el gobernador en turno y con el gobernador entrante, porque es un asunto de extrema urgencia que se tiene que atender en el estado de Chiapas. Una es parar la violencia y otra que es en la inmediatez es atender a las y los desplazados, diría Claudia Sheinbaum a propósito del discurso que dio cuando ya fue reconocida oficialmente como presidenta electa, las invisibles. Esas desplazadas son las invisibles que se les tiene que dar una atención, además de niños y niñas violentas. Sí, sí, era lo que comentábamos. Quienes son más afectadas, pues son estas mujeres invisibles y como tú dices, Sí, las niñas y los niños que están ahí presentes, Ernesto, y viviendo situaciones complicadísimas, así es, Violeta. complicadísimas. Bueno, Ernesto, en otro tema, punto y aparte, pero después regresaremos también a lo que ha estado ocurriendo en este país, que también es muy importante, el paro que ha iniciado esta madrugada en una parte del Poder Judicial, que eso también ha sido retomado en la mañanera este día. El presidente ha dicho, están en todo su derecho de manifestarse, ¿no? Contra, pues, esta reforma al Poder Judicial, pero ha hecho énfasis, Ernesto, en el Consejo Coordinador Empresarial, ¿no? Y bueno, él ha tenido el presidente una postura muy crítica a este Consejo Coordinador Empresarial, diciendo pues que están pidiendo que se viole la Constitución y eso pues no está siendo aceptado por el presidente. Eso nos parece importante porque vemos que está abriendo una confrontación. Durante todo el sexenio ha tenido pues cierta cercanía con este Consejo Coordinador Empresarial y pues ahora, ¿no? Ellos están en el contexto de que no haya una sobrerepresentación, pero decía en la Cámara de Diputados y en el Senado, decía el presidente, lo que está de fondo es que este Consejo Coordinador Empresarial pues no quiere que avance la reforma al Poder Judicial. Eso es lo que está de fondo y bueno, pues esto se suma a este paro que ha iniciado, pero también a esto que estamos viviendo, esta pues especie de consulta, Ernesto, que está haciendo la Asociación Nacional de Magistrados de Circuito y Jueces del Distrito del Poder Judicial de la Federación, que convocó para este día para votar por que se inicie un paro generalizado también en el Poder Federal, en el Poder Judicial de la Federación, y que este paro que se iniciaría el miércoles, ¿no? Y que hoy por la noche conoceremos a las 20 horas, porque está haciendo en línea el resultado de que tenga en esta Asociación Nacional de Magistrados de Circuito, Ernesto. Sí, y además es un tema que vamos a abordar también con los maxi abogados, porque es un tema que, claro, es de mucha relevancia, mucha importancia, y bueno, pues en este paro que tendrán, pues una cosa es el paro que estén haciendo las y los trabajadores, otra es que logren, pues, detener el proceso Ya en la Cámara de ya en Diputados. Cámara de Diputados. Todo indica que no lo van a lograr y se van a seguir ahí. Ya veremos qué sucede, ya lo estaremos hablando más adelante también con el maxi abogado, porque sí, esto que señala Violeta, pues es un tema central en nuestro país. Estamos hablando del Poder Judicial. Recuerde usted que durante todo ese sexenio, pues la mayoría de las críticas, ataques, se han centrado siempre en el Poder Ejecutivo. Poco se ha centrado en el poder legislativo y mucho menos se había centrado en el poder judicial. Pues ahora es el poder judicial el que está en la palestra y le toca rendir cuentas. Así que vamos a ver qué deriva de todo esto. Por lo pronto es un paso ahí importante
Y pues pasando también a otras cosas, Violeta, el Partido Acción Nacional pues ya entró en su proceso interno para pues definir la nueva dirigencia nacional del Partido Acción Nacional. Así que pues ahora nos toca ver también en los próximos días las pugnas internas que va a haber dentro del Partido Acción Nacional. Dicen, este fin de semana el Partido Acción Nacional pues ya inició su proceso de deliberación para la renovación de su dirigencia nacional y pues dicen que están dando otra vez una muestra. em, Además llama la atención, fíjate, Violeta, se presentan, dicen, somos el partido más longevo de México Ujú. y seguimos refrendando la congruencia con nuestros principios y valores. Estamos dando pasos hacia un mejor futuro, pero siempre con la base firme de nuestras convicciones, y somos y seremos la única y más fuerte oposición democrática de México. Reafirmamos la posición del Partido Acción Nacional como líder en el país en la lucha democrática. Así que, pues bueno, pues ya se echó a andar eso, Violeta. Así es, Ernesto, y dicen, como tú estás señalando en el PAN, una vez más estamos dando muestra de nuestra esencia democrática, ¿no? Entonces, eso, y bueno, lo contrastan en algún sentido con el proceso que vivió la semana pasada, pues el Partido Revolucionario Institucional, ¿no? Entonces, Marco Cortés ha estado emitiendo algunos comunicados en su cuenta de X señalando pues que esto será distinto en algún sentido, así lo están mencionando. Ernesto, pues estaremos dando seguimiento. Sabemos que hay varias personas que se están postulando, entre ellas estaba pues también puesta Kenia López Rabadán, no sé si siga firme su candidatura, pero bueno, ya veremos lo que se va a vivir en los próximos días en el Partido Acción Nacional. Pues sí, y bueno, pues lo que se dicen también dentro de las propias corrientes panistas, si queda López Rabadán o queda Jorge Romero, pues es la garantía de que nuestro partido se va a hundir. Son los propios panistas quienes están haciendo ese tipo de denuncias, están preocupados de que otra vez se repita que haya una dirigencia pues tan pues con falta de experiencia, de habilidad, de inteligencia para poder conducir lo que sí, en la actualidad es el partido de oposición Ujú. más fuerte que existe en Sí, México. sí, sí, claro, claro, eso sí, sin duda alguna. Ernesto, antes de pasar a esta otra nota ya a nivel internacional, pero que es importantísimo también para México en torno a la Convención Nacional del Partido Demócrata, también compartir con la audiencia que les vamos a pegar esta iniciativa que está ya en Cámara de Diputados, Ernesto, y que ha sido publicada en la Gaceta de la Cámara de Diputados, en la Gaceta Parlamentaria. Son 300 cuartillas donde pues está ya expuesta esta iniciativa. En particular, estamos hablando de lo que se va a aprobar en la Comisión de Puntos Constitucionales. A propósito de lo que tú decías, una cuestión es lo que esté ocurriendo en el Poder Judicial, el paro, la consulta que se ha convocado el día de hoy, lo que esté poniendo el Consejo Coordinador Empresarial también como punto de partida en torno a la supuesta sobrerepresentación, pero que en el fondo es también detener la reforma al Poder Judicial, pues lo que está ya en Cámara de Diputados para discutirse y que nos parece importante que también la ciudadanía lo pueda consultar. Pero bueno, pasando a este otro tema de la Convención Nacional del Partido Demócrata que inicia hoy y va a concluir el día jueves, pues ahí ya será presentada de manera formal la candidata del Partido Demócrata, Kamala Harris, Ernesto, y inicia esta convención el día de hoy en un contexto también de varias encuestas ya en los Estados Unidos que le dan una cierta ventaja a ella sobre Donald Trump. Ernesto, así arranca pues este día la convención ya también en los Estados Unidos del Partido Demócrata. Y bueno, pues tenemos un texto que estaremos comentando. Ya no supe si se confirmó la entrevista con Ted. Ya no supe, Ernesto, y ahorita tú nos dirás, pero bueno, se está publicando una
un artículo aquí de Ted Lewis, la Convención Demócrata y Palestina, Ernesto, que también ese es otro de los elementos que no hay que decir. Se va a llevar a cabo en Chicago, donde ha habido pues una gran cantidad de protestas en torno al genocidio que se está viviendo de estos palestinos y palestinas, 40,000 muertos o más, Ernesto, y bueno, pues aquí se va a hacer en este contexto donde ha habido protestas, y lo que dice Ted Lewis es que esto pues será silenciado lo más probable, Ernesto. Así es, así es. Por ahí tenemos el cartel de Ted Lewis, precisamente del artículo que estamos publicando el día de hoy. Un texto bien interesante, Violeta, porque hace hace un llamado también y una advertencia al Partido Demócrata de lo que será la convención, donde señala Ted Lewis, director y fundador de Global Exchange, que, bueno, va a pasar en cierta medida a la sombra lo que está sucediendo, el genocidio en Palestina, avalado por la actual administración. Entonces dice, hay un llamado fuerte, importante también en el sentido de decir, sí, pueden disminuir y bajar el perfil de lo que está pasando en Gaza, pero no pueden obviar lo que está pasando en Gaza, y la actual candidata pues tiene que colocar también o sea, ese tema no puede obviarlo, de que es la actual administración quien está avalando y financiando, y ¿no? O sea, que financiando. eso es una situación que no se deja de financiar, y que, bueno, pues ahí decíamos, hay un negocio militar, una economía de guerra que está intentando reactivar la economía de los Estados Unidos y de otras naciones también, en otro contexto, pero aquí hablando de esta, pues a través de la guerra, Ernesto. El nuevo financiamiento, 3.500 millones de dólares de financiamiento solo para armas para el ejército de Israel por parte del gobierno de los Estados Unidos. Y bueno, hablando precisamente de eso, bueno, no sé si querías añadir algo No, más. ¿Sí? adelante, adelante. Hablando precisamente de eso, pues Anthony Blinken, el secretario de Estado de los Estados Unidos, pues otra vez está en estos viajes que ha estado haciendo a Israel, porque bueno, a ver si ya pueden negociar el proceso de paz. Y otra vez es la misma perorata de siempre. De hecho, señalan que ya llegó ahí a Tel Aviv en la búsqueda de una tregua entre Israel y Hamás en la franja de Gaza. Pero bueno, pues ya sabe usted, Benjamín Netanyahu, el genocida, el primer ministro de Israel, pues sigue poniendo pretextos y pretextos para no detener el genocidio financiado y avalado por el gobierno de los Estados Unidos, por el gobierno de Reino Unido y por el gobierno de Alemania. Y en ese contexto, mientras eso sucede, la ONU finalmente logró otra vez entrar a la franja de Gaza después de una tensa e intensa negociación con el gobierno de Israel. Finalmente dejaron pasar pues una delegación de Naciones Unidas, y esto fue lo que encontró la entrada de los delegados de Naciones Unidas en la franja de Gaza. Bueno, tenemos un problema ahí técnico. Ahorita vamos a pasarle un video que estuvieron circulando precisamente los delegados de Naciones Unidas, donde usted pues va a poder ver pues en qué condiciones se encuentra la franja de Gaza. Vamos a ver.
Mire, dejamos correr todo el video porque es terrible y tremenda la devastación que hay contra el pueblo palestino en la Franja de Gaza, Violeta. Sí, Ernesto, son imágenes brutales, así brutales, y también, pues decir, ¿no? Este fin de semana, pues hemos estado viendo que se retoman estas expresiones también del Papa Francisco, donde señala que esto no es una guerra, es un terrorismo, ¿no? Es terrorismo, y bueno, pues ha sido también ampliamente criticado, Ernesto, por otra vez retomar estas expresiones que ya había estado manifestando, pues hace algunos meses, y pues sí, vemos que la situación, a pesar, ¿no? De que está allá Anthony Blinken, pues esta situación que supuestamente en un contexto, también hay que decirlo, Ernesto, de un proceso electoral, va allá para tratar de detener este genocidio, pero el genocidio sigue como lo estamos viendo aquí, Ernesto, es brutal. Pues vamos a pasar a otro tema muy, muy distinto a este que estamos, que nada tiene que ver, van a decir, pero es parte también ahora de regresar a lo que estamos viviendo acá en nuestra nación. Y hay una información que nos han compartido y que queríamos nosotros socializar, el Instituto Nacional de Formación Política de Morena, Ernesto, a través de esta Red Nacional de Círculos de Estudio, que nos parece que han hecho un trabajo muy, muy interesante. Está invitando a registrar círculos de estudio, espacios colectivos y bueno, a la militancia para que puedan también tener espacios donde ellos puedan o donde se puedan discutir algunos elementos que están siendo parte de la vida nacional importantes en términos políticos y de análisis de las cuestiones coyunturales que se están viviendo en nuestro país, Ernesto, y de otros elementos que pueden ser estructurales, como es el caso de las situaciones de violencia, Ernesto, que se van recrudeciendo, pero que pues desde algunas perspectivas también pueden ser abundados así, Ernesto. Y hay un link que ellos nos están aquí compartiendo, que es www y Instituto Nacional de Formación Política, infpmorena.com.mx, /renace, para quien quiera y pueda, pues también hacer este registro de estos círculos de estudio en este marco de la Red Nacional de Círculos de Estudio. Sí, pues de hecho tenemos un video precisamente que en un minuto pues explican precisamente Mariana Estrada, pues de esas corrientes de muchísimo más abajo y a la izquierda que hay dentro del Partido Morena y que es la coordinadora precisamente nacional de este programa. Vamos a ver este videito y regresamos con ustedes. El Instituto Nacional de Formación Política de Morena, a través de la RENACE, te invita a registrar tu círculo de estudios y sumarte a la revolución de las conciencias. Recuerda que para que el Plan C se consolide, necesitamos formarnos y organizarnos políticamente. En tu colonia, barrio o pueblo originario, la 4T te necesita. Un círculo de estudios puede estar integrado por un mínimo de 5 personas y hasta 25, para permitir la participación horizontal y democrática al interior. Además, participan en actividades territoriales y se reúnen a discutir al menos una vez al mes. Para mayores detalles, consulta www.infpmorena.com.mx, en donde encontrarás la forma de registrar tu círculo de estudio, pero también los cursos, talleres, diplomados, seminarios que tenemos en el INFP para nuestra militancia y el obradorismo. Unidad, movilización y formación para la transformación. Pues bueno, ahí tienen este video que está encabezando Mariana Estrada y Oscar Lemus y que nos hacen esta invitación y nosotros la compartimos con todos y todas ustedes. Pues bueno, son las corrientes ahí que como en cada partido, pues hay corrientes que intentan romper las nomenclaturas que luego controlan las dirigencias. Y bueno, pues es un esfuerzo más de diálogo con la sociedad civil y es una invitación que hacen.